Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a su curso de electricidad residencial acorde al National Electrical Code. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el problema que tenemos en pantalla. Como pueden notar, es un problema que nos muestra un circuito paralelo, es decir, diferentes elementos de consumo conectados en paralelo. Dice así: en la figura siguiente se tiene un circuito alimentado a 120 voltios con corriente alterna. Además, tiene conectado en paralelo a los siguientes elementos: una lámpara de 60 watts, una lámpara de 75 watts, una plancha de 1500 watts, una parrilla eléctrica de 1000 watts. Se desea calcular la resistencia equivalente y la corriente total del circuito. Así que vámonos entonces a nuestra pizarra para resolver este problema. Bien, aquí estamos en nuestra pizarra. Tenemos el circuito, el diagrama de conexión en paralelo. Entonces procedamos a plantear qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos buscando. En el problema se nos dijo que se desea calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? Y también se desea conocer cuál es la corriente total. Esas son las dos incógnitas que estamos buscando en este problema. ¿Qué quiere decir entonces encontrar una resistencia equivalente? Bueno, básicamente se nos está pidiendo una resistencia equivalente, de tal modo que si la conectamos, ¿verdad?, a esta fuente que tenemos de 127 voltios, a esta fuente, por aquí circulará la misma corriente total que tenemos en este circuito. Es decir, este circuito, ¿verdad?, que estamos representando aquí con una sola resistencia, es equivalente a este circuito completo. Esta resistencia es equivalente a estas cuatro resistencias, ¿verdad?, conectadas en paralelo. Por eso se le llama resistencia equivalente, que es lo mismo que decir la resistencia total del circuito en paralelo. Bien, para resolver el problema debemos ver qué es lo que se nos pide, y ya lo hemos dicho, y qué es lo que tenemos como datos del problema. Tenemos entonces la potencia, ¿verdad?, de cada uno de los elementos de consumo, y tenemos el voltaje al que ellos están conectados. Nosotros sabemos que potencia es igual a corriente por voltaje. Y de ahí sabemos que la corriente es igual a potencia sobre voltaje. De tal modo que con esta fórmula nosotros podemos encontrar la corriente teniendo la potencia y el voltaje de un circuito dado, ¿verdad? Entonces, la forma más fácil de encontrar la corriente total que circula por el circuito es simplemente sumando estas potencias, que nos dará la potencia total, ¿verdad? Y esto nos permitirá encontrar I total simplemente dividiendo la potencia total sobre el voltaje. Hay diferentes formas de resolver este problema. Sin embargo, esta es la forma más fácil. Así que primero lo resolveremos así y luego procederemos a resolverlo de una segunda manera para que veamos que da lo mismo. Así que la corriente total es igual, dijimos, a la potencia total sobre el voltaje. Debemos entonces encontrar la potencia total. ¿Quién es la potencia total? Bueno, la suma de todas las potencias. Podemos hacer la operación aquí. 60 watts más 75 watts más 1500 watts más 1000 watts. Y el voltaje, que es 127 voltios. Al realizar la suma de arriba, nos da 2635 watts. Esto sobre 127 voltios nos da 20.75 amperios. Y este es el valor
de I total. Entonces ya tenemos la mitad del problema resuelto y tenemos ya otro valor conocido. La segunda pregunta que se nos hace es ¿quién es la resistencia equivalente, la resistencia total del circuito? Que ya explicamos qué es lo que significa. Si lo vemos en este circuito equivalente que tenemos a la derecha, podemos notar más fácil cómo resolverlo. Porque, bueno, ya tenemos I total y tenemos el voltaje del circuito. Se nos está pidiendo entonces la resistencia equivalente. Y nosotros tenemos una fórmula, ¿verdad? La ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. Y que también, despejando, resistencia es igual a ¿qué? A voltaje sobre corriente. Entonces, con esta fórmula, nosotros podemos encontrar la resistencia equivalente, ¿verdad? Porque ya tenemos I total y tenemos el voltaje. Procedamos entonces a sustituir cada variable por su valor. El voltaje, que son 127 voltios, y la corriente total, que la acabamos de encontrar, que son 20.75 amperios. Esto nos da una resistencia equivalente de 6.12 ¿qué? Ohmios. Esta es la resistencia equivalente. Así que esta es la forma más sencilla de resolver el problema, ¿verdad? Basado en los conocimientos que ya tenemos. Pero vamos a proceder a resolverlo de una segunda manera, ¿verdad? Primero encontrando las resistencias individuales y aplicando la fórmula que ya conocemos para encontrar la resistencia equivalente o total de un circuito en paralelo. Y así veremos cómo nos da el mismo resultado. Bien, aquí tenemos el circuito en blanco nuevamente y vamos a resolverlo encontrando las resistencias individuales para luego encontrar lo que se nos pide, que son la corriente total del circuito y la resistencia equivalente, ¿verdad? O total. Eso se nos pide. Entonces, nosotros sabemos que esa corriente total que tenemos aquí es la suma de las corrientes de las ramas, ¿verdad? Ya lo dijimos. Esta sería I1, I2, I3 y aquí tenemos I4, es decir, corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Esta es la propiedad de los circuitos en paralelo, ¿verdad? Que I total es igual a I1 más I2 más I3 más I4. Entonces, si podemos encontrar cada una de estas corrientes individuales, simplemente tenemos que sumarlas para encontrar la corriente total del circuito. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros encontrar cada una de estas corrientes individuales? Claro que sí, porque tenemos una fórmula que nos dice que la corriente es igual a ¿qué? A potencia sobre voltaje. Se nos da la potencia individual de cada uno de los elementos de consumo y tenemos el voltaje al que ellos están conectados, ¿verdad? Entonces es fácil encontrar cada una de estas corrientes. Decimos entonces que I1 será igual a ¿qué? A 60, que es la potencia, ¿verdad? 60 watts, sobre el voltaje que son 127 voltios. Esto nos da una corriente de 0.47 amperios. Y 2 será igual a ¿qué? A 75 watts sobre 127 voltios. Esto nos da una corriente de 0.59 amperios. Y 3 por su lado es igual a ¿qué? A 1500 watts sobre 127 voltios. Esto nos da una corriente de 11.81 amperios. 11.81 amperios. Y por último, tenemos a I4,
que nos da, perdón, que es igual a que a 1000 sobre 127 voltios. Esto nos da una corriente de 7.87 amperios. Entonces, simplemente tenemos que sumar cada una de estas y total o corriente total será igual a 0.47 amperios más 0.59 amperios más 11.81 amperios más 7.87 amperios. Haciendo esta suma, la corriente total nos da 20.74 amperios, que es lo mismo que nos dio anteriormente, ¿verdad? Entonces comprobamos que haciéndolo de esta forma nos da lo mismo. Entonces, por cuestiones de espacio, vamos a poner el resultado aquí, 20.74 amperios, que es I total, y vamos a borrar esta parte de aquí abajo para encontrar las resistencias de cada uno de estos elementos y aplicar la fórmula para encontrar la resistencia equivalente. Bien, como hemos dicho, en la vida real, si solamente quisiéramos la resistencia equivalente, lógicamente la encontraríamos de la forma que anteriormente lo hicimos, ¿verdad? Que es la forma más fácil. Ahora, imagínense usted que usted desea, además de la resistencia equivalente, encontrar cada una de las resistencias de estos elementos de consumo, ¿verdad? Entonces, usted lo haría de esta forma. Encontraríamos las corrientes y nosotros sabemos que por la ley de Ohm, la resistencia es igual a ¿qué? A voltaje sobre corriente. Resistencia igual a voltaje sobre corriente. Por tanto, si tenemos el voltaje y ya encontramos cada una de las corrientes que circula por las ramas, entonces podemos encontrar cada una de las resistencias de las ramas. Por tanto, decimos que R1 es igual al voltaje sobre I1, ¿verdad? Que eso es igual a 127 voltios sobre la corriente 1, que la encontramos, 0.47 ¿qué? Amperios. Esto nos da una resistencia de 270.21 ohmios. R2, 127 voltios sobre la corriente I2, 0.59 amperios. Esto nos da una resistencia de 215.25 ohmios. R3 será igual a 127 voltios sobre la corriente que circula por el elemento 3, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que 11.81 amperios. Esto nos da una resistencia de 10.75 ohmios. Y por último, tenemos R4, que será igual a 127 voltios sobre la corriente 4, que es 7.87 amperios. Entonces, R4 será igual a 16.14 ohmios. Bien, hemos pasado los valores encontrados en la página anterior en blanco en esta nueva página por cuestión de espacio, ¿verdad? Y para que se pueda entender claramente. Entonces dijimos que en un circuito en paralelo las resistencias no se pueden sumar, ¿verdad? Porque estas están conectadas en paralelo a diferencia del circuito serie en la que sí se pueden sumar. Entonces, tenemos la fórmula que nos dice que 1 sobre la resistencia equivalente o total del circuito es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más
1 sobre R4. Y así sucesivamente. En este caso, solamente tenemos 4 elementos de consumo, es decir, 4 resistencias. Por tanto, la forma más fácil de resolver este problema, encontrar la resistencia equivalente a través de esta fórmula, es simplemente sustituyendo, ¿verdad?, cada una, ¿verdad?, de estas variables por sus valores. Entonces, R1 es igual a 270.21 ohmios más 1 sobre R2, que es 215.25 ohmios, más 1 sobre R3, que es 10.75 ohmios, más 1 sobre R4, que es 16.14 ohmios. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, utilizando nuestra calculadora, vamos a resolver cada una de estas operaciones de manera individual y lo colocaremos en sus respectivos lugares. Así que 1 sobre la resistencia equivalente es igual. ¿Cuánto nos da? 1 sobre 270.21. Bien, eso nos da 0.0037, ¿verdad? Mientras tanto vamos a obviar la unidad que es ohmios, ¿verdad? Pero al final la pondremos. Decimos entonces más 1 sobre 215.25 y nos da 0.0046 más, entonces 1 sobre 10.75, ¿cuánto nos da? Bien, nuestra calculadora dice que nos da 0.093 más 1 sobre 16.14, ¿cuánto da? 0.062. Entonces, vamos a sumar cada uno de estos números a ver cuánto nos da. Nos da entonces 0.1633, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esto todavía no es la resistencia equivalente, sino que esto es 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos entonces para encontrar la resistencia equivalente? Bueno, decimos que resistencia equivalente será igual a 1 sobre el valor que nos dio aquí, que es 0.1633. Y esto nos da, ¿qué dice nuestra calculadora? Bueno, que esto da 6.124 ohmios. Es decir, la resistencia equivalente nos da el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, haciéndolo de la forma más directa o fácil. En este ejercicio hemos aplicado las características de los circuitos en paralelo, así como también las diferentes fórmulas que esto conlleva y las fórmulas que anteriormente conocíamos sobre la potencia, la ley de Ohm. Ya sabemos entonces cómo encontrar la resistencia equivalente a partir de cada una de las resistencias individuales. Además, aplicamos el concepto de que la corriente total es igual a la suma de las corrientes de las ramas. Y también lo hicimos de manera más simple, ¿verdad? Simplemente sumando las potencias, encontrando la corriente total y de ahí la resistencia equivalente. Así que hemos aplicado la mayoría de las fórmulas y conocimientos que tenemos hasta el momento. Espero que este le haya servido de mucho aprendizaje. Les invito a mirarlo nuevamente más detenidamente y a tratar de resolver el problema conjuntamente conmigo. Muchas gracias y hasta el próximo video.